Vamos a charlar un rato sobre logotipos, isotipos, imagotipos e isologotipos. Fíjense que no hablo de marcas, ¿no? Estoy hablando de elementos que son en realidad una de las representaciones gráficas de la identidad de la marca de un sujeto, ¿no? Sea una empresa, una organización, sea lo que sea que tenga identidad y que necesite y quiera expresarla. Cuando empezamos a trabajar en esto, en realidad las cosas se llamaban todas logotipos. Se siguen en muchos ambientes llamando todavía todas logotipos. Después nos enteramos que en realidad había otras cosas, ¿no? Que había isotipos, que había isologotipos, que había imagotipos, ¿no? Que son términos técnicos para designar una cierta particularidad del signo que trabaja con imágenes y con textos, o con formas, digamos, que son imágenes, y con formas que son letras, pero digamos que a pesar de que se llame a cualquier elemento gráfico logotipo, eso no es del todo correcto, ¿no? Pero como digo, en realidad en todo el mundo pasa esto. Este es un logotipo. Como dije, cuando el signo identificador de una marca está formado solamente por palabras, o sea que se limita a la tipografía, entonces estamos hablando de logotipo. Pero como dije y repito, hay un uso generalizado del término, ¿ok? Entonces, normalmente, lo que se dice es logotipo para cualquier signo de expresión de una marca. Cuando estamos trabajando en logotipos, se trata de producir signos que en realidad, con alguna alteración, sea de la composición de las letras, o alguna alteración en la forma de las letras, se produzca alguna diferenciación. En rigor, no hace falta, ciertamente, que haya una alteración de la letra misma. El logotipo de Zara lo expongo justamente porque, a mi juicio, se trata de un ejercicio en este sentido, realmente muy, muy interesante, porque la tipografía no está básicamente casi nada alterada, con lo cual se puede construir un logotipo realmente excelente, con una familia tipográfica noble, bien seleccionada, ¿no? Y por una refinada construcción, asociación de caracteres, digo, obtener un logotipo memorable sin ninguna alteración. O a veces con alteraciones, por ejemplo, dimensionales, en este caso la alteración de las proporciones de ancho y alto, produce modificaciones sobre la cara de la letra que hacen que ese logotipo ejecutado tenga una, digamos, característica perceptual, digamos, característica justamente especial, distinta, y aunque no pierda los rasgos de la familia tipográfica. Pero tiene una muy buena factura, ¿no? Se puede disculpar incluso en algunos casos que haya alteraciones, cuando están realmente muy inteligente y muy finamente producidas, ¿eh? Por ejemplo, los trabajos de Lubalin, de Herb Lubalin, un tipógrafo, diseñador y tipógrafo, ya fallecido, pero muy, muy conocido. Él diseñó algunas letras. La Lubalin es una letra que es muy característica, es muy común, es de esas letras egipcias, o sea que tienen los serif cuadraditos, y la Vanguard, que es una tipografía sin serif, que realmente también es muy conocida y muy usada, incluso para construir logotipos. Eh, Aquí el juego está, por supuesto, en que, aunque se mantiene la primera I, como es la I de esa tipografía, de esa familia, en la letra L se agrega el punto de la I, y luego se produce una I más pequeñita en altura, como para poder hacer el juego de papá, mamá y chico. Entonces, como que con esto se logra significar, digamos, lo que la misma palabra está diciendo. Se construye un logotipo que tiene
un doble significado, ¿verdad? O sea, por una parte, lo que la palabra misma quiere decir, y por otro lado, esta carga, digamos, semántica, producida con una modificación sutil de la tipografía. Lugalin también hizo este logotipo, el de Marriage, donde con el cambio de dirección entre las dos R produce esto de unión, pareja, digamos, matrimonio, que en definitiva es lo que dice la palabra. Otra vez, la palabra significa una cosa, y la semantización que introduce, que es eso de dar vuelta a una de las R, aumenta la percepción de esa característica, ¿no? De lo que significa. O sea, aumenta el significado, duplica el significado, lo hace más interesante y más pregnante, seguramente. No cabe duda de que realmente Lugalin era un maestro, ¿no? O sea, realmente los ejemplos que dejó para estudiar son interesantísimos y están todos realmente hechos con muchísimo refinamiento. Me voy a referir bastante al refinamiento también en el sentido de que es uno de los componentes, creo yo, más importantes para ejecutar una gráfica de una marca. En este caso también hay un adicional, que esta es una tipografía que él diseñó, no me acuerdo cómo se llama, pero la diseñó Lugalin. Este es otro ejercicio también de Lugalin, que creo que debe ser uno de los más conocidos de él, que es esto de Mother and Child, donde hay, por supuesto, otra vez, el significado está reforzado por el juego de haber encontrado que el ampersand dentro de la O tenía el significado de ser un niño en el vientre de la madre, y la palabra child, que yo me acuerdo que una discusión desde muchísimos años respecto de este logotipo, era que, bueno, y child no se ve. Bueno, no sé si importa que se vea, en realidad el juego era, no sé si era el juego que se viera, el juego era el ampersand metido adentro de la O y todo lo que eso significa, con la O de madre con algo adentro de la O, es como que está implicando esa lectura, ¿no? O sea que se percibe en el conjunto. Yo no sé si en las reducciones, como decían, se termina dejando de ver la palabra child, pero se percibe en el conjunto, que es lo que busca un logotipo, ¿no? Este es otro caso, este no es de Lugalin, no me acuerdo de quién es. La operación busca darle originalidad, por supuesto, y personalidad a la composición tipográfica. O sea que esto es lo que se está buscando, porque de lo que se trata es de que esto exprese una identidad, ¿no? O sea, que la represente, que represente la marca. Que represente la marca significa eso, que traslade la identidad de la marca a un signo gráfico, ¿no? Se trabaja bastante rigurosamente en los buenos ejemplos. Este también es un buen ejemplo, ¿verdad? Porque hay una familia tipográfica original, todos los signos pertenecen a la familia tipográfica. Lo que se producen son alteraciones donde, como se puede ver fácil, la pelotita esa, la puntita, el punto de la R minúscula, se convierte en el punto de la A. Y la FI es definitivamente una ligatura que ya existe, digamos, en la tipografía, pero todo junto esto produce un efecto. Hay otra alteración, que es esa colita abajo de la Q, que bueno, esa es una libertad, digamos, que se toma el diseñador, que también me parece que en el conjunto, como decía antes, lo que se percibe verdaderamente no es la alteración, sino que lo que se percibe es en realidad la totalidad, ¿verdad? Hay una cosa que también vale la pena mencionar, que es que si en esto de componer un logotipo, de introducir modificaciones, alteraciones, hay repetición o hay digamos, una sobreabundancia, digamos, de esas modificaciones, lo que se va produciendo también, por supuesto, es una pérdida de eficacia, ¿no? Entonces empiezan a parecerse más bien a decoraciones o caprichos estéticos. Vamos a ver otro. Este es también es un logotipo en el que, bueno, empiezan a pasar cosas con esto de las alteraciones en los logotipos, ¿no? Que es que de repente empiezan a aparecer elementos extraños a las formas tipográficas, y estos elementos extraños a las formas tipográficas empiezan a hacer que la composición
se aleje del concepto de logotipo y se empiece a acercar al de isologotipo, ¿no? Como en este caso en que el rostro que aparece allí, formado en parte por esa pequeñísima alteración en la barra horizontal media de la F, se une a la alteración mayor del el bastón izquierdo de la A, y entonces aparece esa cara, pero que es lo mismo, doble, digamos, un, un refuerzo semántico, en el sentido de que face quiere decir cara, pero si además pongo una cara, doblemente dice cara. Entonces, la razón para clasificarlo como logotipo es que la cara es una deformación de esos dos caracteres, la F y la A, y no una gráfica que esté escindida del conjunto, digamos, ¿no? O sea, que se salga del conjunto de las letras. ¿Okay? En algún caso, por ejemplo, este lo traje justamente porque aquí lo que hay es la sustitución de una letra por un signo, que pertenece a la lógica geométrica de la tipografía que se está usando, de la familia, pero no es una letra. Sin embargo, sí, es un signo que podría tomarse como un elemento de la familia, o sea, no es ajeno. Entonces, a pesar de que se aleja un poco del concepto de logotipo, en rigor se lo puede considerar como una forma única. Allí la flecha no llega a separarse del todo porque las características formales son las mismas características formales de la tipografía. ¿Okay? Insisto, se acerca un poco al concepto de logotipo, ¿okay? Pero digamos que yo lo consideraría todavía un logotipo. Aunque en realidad también debería decir que no es muy riguroso esto de las son isotipos, logotipos. Es como para orientarse un poco de qué se trata, pero tampoco es como para levantar una discusión en torno de este asunto, ¿no? En lo más mínimo, ¿no? Eh, este otro es un logotipo bastante conocido también allí. Hay mucha conversación con el tema de, bueno, la flecha que se produce entre la E y la X. Está bien, sí, sí, pero ahora, como logotipo también tiene una factura muy fina, está realmente muy adecuadamente producida la alteración, porque si tomamos la tipografía originalmente, en realidad la E y la X no coinciden así de esa manera. O sea que la barrita horizontal media de la E mayúscula no llega exactamente al tope de la línea de la X, con lo cual en realidad hay una alteración, ¿ok? Pero digamos que en rigor de verdad, el logotipo producido, creo que era no me acuerdo exactamente el nombre, pero decían que era de Saul Bass, no es de Saul Bass, en realidad es de un discípulo de Saul Bass. Probablemente se haya hecho en el estudio de Saul Bass, pero bueno, lo conocen Saul Bass, ¿no? Si no lo conocen, a ver, busquen. En realidad es un personaje que se hizo muy conocido porque hizo muchísimos pósters de películas. Creo que uno de los más conocidos, películas de Hitchcock en particular. Y había una película que era, ¿cuál era? Esperen un poquito, me parece que sí, Cosi o alguna de esas películas Vértigo. muy famosas. Ok. Bueno, también El hombre de la máscara de El hombre hierro. con el de Man with the Golden Arm, era muy famoso. Ahí está, de Marvel de Orlando, correcto. Okay. Y también hizo logotipos para aerolíneas. Esa es una característica de este personaje. Líder se llama, exactamente, líder. No me acuerdo, líder, no sé qué, líder, de apellido es líder. No. La cuestión es que, bueno, ojo, líneas aéreas que por ahí ya ni existen. Creo que la única que debe quedar me parece que es la United Airlines, que subsiste, digamos, como aerolínea, que el logo sigue siendo el que diseñó este personaje. Ah, bueno, vamos a hablar ahora de isotipos. La palabra para nosotros es familiar, ¿no? O sea, como dije antes, logotipos, isotipos, son palabras que nos resultan familiares. Okay. ¿Por qué es isotipo? Isotipo es porque se refiere a un elemento gráfico para identificar una marca, que puede ser una marca de una empresa, una organización, digamos,
un producto, un evento, una campaña de comunicación, una consigna, lo que fuera. Un signo de, digamos, de transferencia de la identidad a un cierto público, un signo en el que se ancla la identidad del sujeto, ¿no? La consigna, es un poco lo decía antes, es que el signo gráfico no incluye un nombre, digamos, ¿no? En algunos casos en algún punto hubo un logotipo que acompañaba el isotipo, que trabajaba coordinadamente, pero la contundencia que tiene el signo en los ejemplos que vamos a ver hace que el logotipo sea convertido en algo subalterno y que inclusive en algunos casos se haya terminado resignando hasta a desaparecer por completo, ¿no? Y teniendo permanencia exclusivamente el isotipo. El caso de Apple es uno, porque hoy por hoy, ya no sé si alguien se acuerda cómo se escribía el nombre Apple, inclusive desde el momento en que cambiaron y empezaron a utilizar la tipografía Myriad en los productos, ya realmente el logotipo de Apple dejó de existir. Existen las composiciones de productos, qué sé yo, iCloud, Macintosh, lo que fuera, MacBook, pero digamos que el logotipo de Apple no tiene prácticamente existencia visible. En cuanto al isotipo, es verdad que se refiere a la manzana de Newton, del cuentito este de Newton que se le cayó en la cabeza una manzana cuando descansaba debajo de un árbol. Inclusive, es más, el isotipo inicial de la marca Apple era una viñeta de Newton con el árbol y la manzana y todo esto. Bastante invisible, digamos, en el sentido de que era muy poco claro, complejísimo, y muy poco útil por otra parte, ¿no? Muy pronto empezaron a trabajar prácticamente como era al principio, sí, con la manzana y con el logotipo, la manzana de colores, bueno, tuvo varias, digamos así, varias transformaciones a lo largo del tiempo, ¿okay? Pero quedó como resistente la forma de la manzana. O sea, la parte icónica, digamos, la parte simbólica de la grafía, pero la que no es letra, básicamente es eso, ¿no? Aunque en algún caso, que por supuesto que existe, yo no sé si puse uno, pero hay casos en los que la tipografía, por la forma en que se asocia, por ejemplo, un monograma, cosas por el estilo, termina convirtiéndose en imagen. Cuando la tipografía es imagen, prácticamente está en el terreno del icónico, ¿no? Es un isotipo, o se comporta como un isotipo. ¿Okay? Ahora, lo que hay que decir de la manzana de Apple es que no es cualquier manzana. Digamos que es un dibujo hecho en base a un trazado muy complejo, realmente muy complejo. Yo no me acuerdo cuántos radios tiene esto, pero la parte de abajo de la manzana tiene como, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 radios, 12 radios diferentes de la manzana, digamos. Y después la hojita de arriba tiene 2 radios más, o sea, son como 14 radios en total. Esto lo que busca garantizar este trazado es que al final se termina obteniendo una buena forma. Me gustaría pensar que el término buena forma no les resulta extraño, pero lo más probable es que les resulte extraño. Si se acuerdan de las leyes de la Gestalt, la ley de la buena forma, que también se conoce por otro nombre, se la conoce como ley de la pregnancia, dice que el cerebro intenta organizar lo que percibe. O sea, lo que percibe puede o no tener un orden, pero el cerebro lo que hace es tratar de ordenarlo según su criterio, para poder capturarlo lo más rápido que sea posible y darle sentido. Esto es lo que hace. Ve una cosa, para poder capturarla y formar una opinión, el cerebro lo que hace es tratar de aprenderlo lo más rápido que sea posible y darle enseguida un sentido. Esto es lo que hace. Ahora, obviamente, para poder hacer esto de manera rápida y eficiente, el cerebro prefiere las formas integradas, las formas completas, las formas que son estables.
Esta ley, de alguna manera, involucra otras leyes de la Gestalt más, pero porque también, obviamente, el cerebro prefiere las formas que son cerradas, que son continuas, que son simétricas, las que tienen buen contraste, las formas que son nítidas, las que están bien definidas, en fin. El cerebro lo que quiere es tener certeza de que lo que está viendo se puede traducir a un sentido. Básicamente eso es lo que hace. Y por supuesto la buena forma garantiza que esto ocurra, ¿verdad? Y este isotipo también les tiene que resultar familiar, obviamente. La pregnancia es una forma realmente pregnante, y la pregnancia se basa casi obviamente en dos elementos. Uno es el uso del color. Es cierto que el color es verdaderamente llamativo, atrae a la vista, pero también, ojo, y del color una cosa que vale la pena marcar, que este es un color que particularmente se comporta bien sobre blanco y también sobre negro. O sea, funciona de uno y otro modo. Quiere decir que esto le da un plus, digamos, de valor al isotipo. Pero además es un excelente dibujo. Un dibujo que realmente es, yo diría, desde cierto punto de vista, que es el punto de vista de la construcción de una forma, es muy bueno. Está muy bien resuelto. Hay que tener en mente que en el caso de los isotipos del universo tecnológico, que son activos en las redes sociales, la síntesis formal, la limpieza, la sencillez, son atributos que resultan absolutamente imprescindibles para garantizar la pregnancia. Pero esto resulta de este trazado. ¿Sí? Es muy importante el ajuste de las formas de la imagen que uno quiere conseguir a los trazados reguladores de formas geométricas regulares. Por ejemplo, circunferencias. Y si es posible, digamos que sean formas geométricas simples, o sea, circunferencias, cuadrados, triángulos, hexágonos, pentágonos, en fin. Todas las figuras regulares, geométricas regulares, nos dan la posibilidad de que, al utilizarlas para trazar el dibujo de un isotipo, estemos garantizando que el cerebro va a poder capturarlo de manera un poquito más rápida que si no tuviera esta condición. Porque esas formas geométricas simples están incorporadas prácticamente adentro de nuestra memoria, y el cerebro, cada vez que vuelve a ver una figura, vuelve a confirmar que esa forma es como es, vuelve a conformar rápidamente la situación, entenderla y a darle sentido. Me recuerda un cachito el tema de la geometría al famoso TOC del cuadro un poquito inclinado, ¿no? Cómo el cerebro nos pide que lo pongamos derecho sí o sí. Y ahí está actuando exactamente esto que vos estás contando, ¿no? El cerebro nos pide geometría. Exactamente, pide geometría porque le molesta mucho cuando no. Esa es la cuestión. En el logotipo de isotipo, perdón, de Apple, lo que veíamos eran varios puntos de tangencia, donde una curva cambia a otra. Esa precisión, digamos, en el dibujo es algo que solamente se consigue con ejercicio y con conocimiento, lamentablemente, con conocimiento de geometría, lamentablemente porque el conocimiento hay que buscarlo, encontrarlo, hay que incorporarlo. En este caso, obviamente también la felicidad del dibujo termina siendo consecuencia de esto mismo, ¿no? El hecho de que las curvas estén cortándose en determinados puntos. Fíjense que corresponde, incluso cuando les cuento, se corresponde con esto, que es que esas curvas, esas circunferencias que aparecen, son circunferencias que están relacionadas entre sí con esto, que es el número de oro. Lo van a encontrar llamado de muchas maneras, número mágico, proporción áurea, lo que fuera, que en definitiva no es este el lugar para hablar de esto, para complicar las cosas, pero digamos que garantiza de alguna manera la armonía entre los diversos elementos que forman parte de ese grupo. Cuando algo tiene una proporción, un rectángulo, proporción 1, phi, que es la letrita esa que aparece ahí, que es raíz de 5 sobre 2, estamos en la certeza de que eso es armonioso y el ojo lo percibe rápidamente y es pregnante. En una biblioteca se encuentran estas cosas, yo después les voy a recomendar un libro si quieren leer,
Pero en definitiva, las formas que están reguladas por esta relación del número de oro siempre al ojo le caen bien. Digamos, los teóricos lo que dicen es que esta es la razón. Digamos, que una galaxia espiral, por ejemplo, se desarrolla con este mismo esquema, que la oreja de una persona tiene justamente el desarrollo basado en ese mismo esquema, que se repite en las formas naturales, por ejemplo, en el modo en que crecen esas hojas en una planta. Y después el ser humano también lo incorpora, lo lleva al desarrollo de sus actividades. Por ejemplo, la de la izquierda es una escalera que está en los museos vaticanos, que es del siglo XV, de arquitecto Bramante, que está trabajada sobre la base de esos trazados reguladores, y la derecha es la famosa ola de Kanagawa, que también muestra lo mismo, ¿no? La presencia del mismo elemento trasladado a otra actividad, la actividad pictórica en vez de la arquitectura, ¿no? El librito que les recomendaría es no es un libro árido, a mí siempre me gustó la geometría, por eso puedo decir que no es un libro árido, pero para mí fue una revelación. Acá aprendí prácticamente todo lo que sé de geometría, menos lo básico que lo aprendí en otra parte, pero todo lo que sé de geometría de proporciones y el uso de esto en el trabajo profesional lo leí en este libro. Eh, Seguimos con los isotipos. El de Google es un dibujo colorido de la letra Google, ¿no? Un diseño que se desarrolló totalmente prescindiendo del nombre, porque Google, el planteo era que no tenía un logo fijo, sino que tenía varios logotipos posibles. Entonces, porque se va adecuando a las circunstancias, que va significando cosas diferentes cada vez. Pero la G se desarrolló con mucha, digamos, con mucha precisión, ¿no? La percepción que tiene está rectificada. Y por eso es que es como es. En realidad, si trabajáramos trazando círculos, digamos, y cortándolos con horizontales y después distribuyendo con radios los colores, no nos quedaría esto. Esto está hecho con correcciones ópticas, que son estas que están marcadas acá. En la inclinación del corte de la banda, digamos, en el rojo a la derecha, la terminación, digamos, no se corresponde con un radio, sino que es esa línea que también marca dónde está la frontera entre el amarillo y el verde. También se rectificó para que no se saliera para afuera, digamos, la boca de la G, se metió para adentro, empalmando con otro círculo, y al mismo tiempo se hizo adelgazar sutilmente, digamos, la banda curva para que en el encuentro con la barra horizontal tuvieran el mismo peso. Este es perdón, se me fue, este es el trazado geométrico de la G de Google, ¿ven? Es bastante trabajado. Bueno. Este es otro caso, el de Firefox también es un isotipo que se desarrolló independientemente del logotipo. Y a esta altura yo la verdad que me pasa un poco como nada, pero yo ni podría decir cuál es el logotipo de Firefox. Por ahí existe, es probable que sí, pero realmente no se utiliza. Esto pasa también porque al ir evolucionando las comunicaciones y haciéndose cada vez más frecuente la comunicación en las redes y en móviles sobre todo, que son pantallas muy chiquitas, entonces empieza a haber una cuestión que es esta, el lobo terráqueo y zorro del lado izquierdo no es tan visible en todo su detalle en la pantalla de un móvil. Cuando se opera, como en este caso, que el cambio fue realmente muy poco tiempo, cuando se opera, digo, haciendo una reinterpretación de ese motivo, pero en una clave que es más feliz, digamos, para las pantallas de un móvil, las cosas terminan siendo como son. Digamos, el zorro a la derecha tiene una volumetría que en realidad se corresponde exclusivamente con tonos de color. Prácticamente no hay formas que marquen cosas que muestran que es un volumen, salvo lo que es este color.
en el globo terráqueo desaparecen las manchas, porque ¿para qué si en ese tamaño de pantalla es imposible verlas? Y en todo caso, lo que pasa con esto es que cuando se reduce tanto, empieza a ser mucho menos visible y mucho menos comprensible el signo más complejo, y empieza a ser mucho más comprensible el signo más sencillo, digamos, el simplificado, el que está reducido, digamos, a la expresión necesaria y suficiente, ¿no? En este caso, hay también un desarrollo un poco marginal del logotipo, por eso lo clasifico como isotipo, y en realidad esto obedece, decía antes lo de los móviles. En rigor, esto también empezó a cambiar muchísimo cuando se fueron desarrollando las apps, porque las apps necesitaban tener signos que fueran inequívocos, que fueran pregnantes. Por supuesto que inequívoco significa que yo puedo distinguirlos con mucha facilidad de otros, como pasa con el isotipo de Spotify. Fíjense que del original, que es el de la izquierda, se perdió también la volumetría que tenía ese sombreadito de la pelotita verde, y terminó convirtiéndose en un disco verde, de un verde mucho más vivo, y también un verde que pasa un poco lo mismo que con el isotipo de Twitter. Es un verde que funciona bien en blanco y funciona bien en negro. Los ejemplos de abajo son justamente sobre background blanco y sobre background negro. O sea que se ve más vivo, se ve más luminoso, y el contraste está exactamente equilibrado. Ese es un poco el punto. En este tengo que hacer una aclaración. Lo de 2016 a hoy excluye que ya está cambiado, ya es distinto. Yo no me acordaba. Este es el de las apps, pero el isotipo de Instagram ya es solamente lo que está en blanco, pero en color. O sea que está cambiado. No sé si es con la intención de que ocupe toda la superficie del recorte de una app en ¿cómo se llama? En la pantalla de un móvil. Es posible que sea así. Pero bueno, a mí me parece que este era más feliz en realidad. El otro deja muchos blancos, no me parece tan bien hecho como este. Esto lo que muestra es un poco una evolución que la vamos a ver en otros casos también, que es esto de que se va pasando de una situación que es muy realista, porque bueno, ¿qué queremos hacer? Queremos que se entienda lo que decimos. Ok, entonces para que se entienda lo que hacemos es reproducir alguna imagen que le sea familiar a nuestro cerebro. Por ejemplo, una máquina fotográfica Polaroid. ¿Ok? Ese es, antes del 2010, digamos, Instagram se identificaba con eso, una Polaroid. Que le ponía ahí una marquita Instagram absolutamente ilegible, con lo cual uno piensa, bueno, ¿para qué ponían eso? Bueno, el conjunto, en definitiva, lo que significaba era eso, ¿no? Cámara instantánea. Porque en rigor, digamos, la figura comercial que tenía era más bien tendiente a esto, o sea, subo fotos, digamos, básicamente, ¿no? Después inventaron una cámara propia, que es la otra, la que aparece en el 2010, que después evolucionó un poco más, que ellos hizo más, digamos, más graciosa y más volumétrica, pero también un poco más compleja en la lectura, porque seguía teniendo la misma característica del inicio, de que es un aparato. Y en realidad el aparato está representando una aplicación. Entonces, ¿por qué es un aparato que representa una aplicación? ¿Y por qué no un signo? Entonces aparece el signo. Y cuando aparece el signo, lo que hace es muy sencillo, porque simplemente se reduce la cámara a las dos cosas que interesan, que es el visor y ¿cómo se llama? La óptica. ¿Okay? Son las dos cosas que aparecen dentro de esa formita. ¿Eh? Mucho más limpio, pero sigue representando a una cámara. Es sintético, pero sigue representando una cámara. Bueno, ahora con la complejidad esta de que en realidad no son isotipos, no son logotipos, etc. Bueno, esto es así. Los imagotipos son básicamente un conjunto icónico textual en el que el texto y el símbolo se encuentran realmente muy diferenciados y que también pueden funcionar por separado. O sea, el caso y los que vamos a ver ahora, son todos casos en los que yo puedo tomar el isotipo y funciona aisladamente, y el logotipo y funciona también aisladamente. O sea, el logotipo es legible,
pero también está compuesto de una forma tal que, en este caso, por ejemplo, asociado a los demás productos de Apple, termina mostrando que existe una familia de productos. Y en cuanto a la nubecita, es realmente muy claro. Además es ejemplo de otras nubecitas que vinieron después. Esta es como que tiene el trazado matriz, diría prácticamente, ¿no? ¿Y por qué es el trazado matriz? Es por esto. Lo mismo que vimos antes. La nubecita está inscrita en un rectángulo que es exactamente así, ¿no? Que tiene esa proporción 1 raíz de 5 sobre 2. Y los círculos que están adentro de ese rectángulo, que forman las curvas de nubecita, tienen esas relaciones. ¿Eh? El círculo chiquito que tiene el radio B está conjugado con el otro círculo que tiene el radio B por 1.618, que es el número de oro. Y lo mismo con el otro, con el A. Esto no lo vemos, por supuesto, pero lo que vemos es el resultado final, que termina siendo un elemento que tiene pregnancia, porque el cerebro humano ya tiene estas proporciones cargadas. Cuando ve algo que está proporcionado de esa manera, rápidamente se apodera. Este otro imagotipo es un diseño bien clásico, muy clásico y con un concepto extremadamente simple, ¿no? O sea, aquí lo que hay es una construcción muy sencilla de ese par de letras C que están montadas, sí, con precisión exactamente en el lugar que tienen que estar. Es interesante hacer pruebas con estas cosas, ¿no? Tomar las dos C y moverlas, separarlas un poquito más, montarlas un poquito más, y es algo realmente notable de qué manera esto tiene la proporción que tiene que tener. Es así como funciona. ¿Okay? Son las mismas letras, por supuesto, del nombre de abajo, de Chanel, pero se montan configurando eso que es el dibujo de una hebilla, digamos, esa era la intención, digamos, que fuera el dibujo de una hebilla, lo cual tiene sentido en cuanto a que diseñador de ropa, entonces la hebilla es parte de la indumentaria, en fin. Pero realmente es un buen ejercicio de diseño, muy bueno. Ahora vamos a ver un caso que es interesante, también por la progresión, ¿no? Por lo que fue ocurriendo, que la empresa Vodafone salió del diseño del logotipo que tenía, que era ese intervenido, donde aparecen detalles raros, es exacto que aparece en la punta, en realidad no encontré ninguna referencia respecto de qué es, pero aparentemente Vodafone tenía digamos, un proyecto comercial que no era exactamente el que después terminó absorbiendo toda su energía, que es de comunicaciones, y tal vez era adecuado para otro proyecto comercial, pero para el nuevo proyecto comercial, o para el proyecto comercial adecuado, dejó de serlo, con lo cual encararon el cambio hacia otro tipo de isotipo o isologotipo, que fue esto de lograr una forma, que en realidad la forma nace antes de la alteración en la O. ¿Okay? La forma nace antes. Y después se proporciona con las proporciones de las letras del logotipo para poder insertarse en la palabra. Bueno, a mí esto es un poco lo que creo mencioné antes, ¿no? Esto de la redundancia. Cuando la modificación que se produce es redundante, como este caso es duplicada, verdaderamente se convierte en algo que empieza a hacerse banal. En una O por ahí funcionaba, ¿no? Pero si lo pongo en uno, también lo pongo en otro. ¿Pero por qué en los dos? Y esa redundancia, ¿qué es lo que hace? Le quita, por supuesto, absolutamente eficacia. El logotipo fue evolucionando con los mismos elementos, en realidad, o sea que no hubo una evolución en ese sentido, sino que se volvió a repetir lo mismo, que para mí es un error, conservando siempre esas alteraciones, ¿no? O sea que siguió así, a pesar de que la tipografía del logotipo no es una fuente noble, ¿no? Pero de todos modos es una construcción muy geométrica. Si ustedes la comparan con una tipografía geométrica de este mismo tipo, pero mejor construida, como la Vanguard o como la Futura, se van a dar cuenta de que la D minúscula de esta es un disparate. Imita rasgos de la Vanguard, por supuesto. La imagen está bien construida desde el punto de vista del diseño, ¿no? Pero lo que decía de la duplicación del rasgo ese es realmente malo.
no podían evitar seguir la moda, entonces, aunque un poco tarde, en el 2005, el limonotipo de Vodafone evolucionó hacia la volumetría. ¿Ok? Entonces vamos a ver otros casos similares. No sé si es correcto o no. A mí me parece que las formas estas medio plásticas se ven un poco raras, porque dejan de ser símbolos para transformarse en objetos, en cosas, ¿no? Y la parte logotípica dejó la presencia innecesaria de los isotipos chiquititos y se configuró el nombre en una tipografía que en este caso se diseñó para la marca. Igual que se diseñó para la marca esta otra, que es la actual, una tipografía que es muy simple, que en realidad cuando yo veo estas cosas digo que, si yo digo, ¿para qué van a diseñar la tipografía para escribir un nombre si hay un montón de tipografías excelentes? Bueno, si yo digo esto, los tipógrafos me tiran un zapato por la cabeza, pero es lo que yo pienso. Pero bueno, lo dejamos, allí no importa. Digamos que volvieron a la cordura del plano, esto fue hace poco, en el 2017, y es algo que compartieron la gran mayoría de las marcas. Vamos a ver por ahí una esquemita que tengo donde hay comparaciones de este tipo, ¿no? En épocas, digamos, ¿no? En la composición del limonotipo cambiaron las proporciones en realidad y ganó preponderancia, digamos, el isotipo, o sea, el signo gráfico, ¿verdad? Creo que a menos que se hubiera decidido que el logotipo tomara la responsabilidad de llevar una alta carga de identidad, insisto, yo hubiera preferido usar una tipografía noble. No me parece que haya que diseñar un alfabeto para poder diseñar un logotipo. Bueno, igualmente el signo de Vodafone está bien diseñado, se usaron las reglas del arte, o sea que geométricamente está bien hecho. Ahí se ven los puntos clave, los puntos críticos de esta construcción geométrica, que son, por supuesto, las tangencias y los cortes, o sea, los cruces entre distintos tipos de curvas, ¿no? La geometría realmente es hermosa. Es dura, pero cuando se usa bien, da gran satisfacción. Acá lo que decía respecto del tema de las modas, ¿no? O sea, como es como que yo hago este esquema de fechas en cuanto a que hasta el 2000 pasaba una cosa, del 2000 hasta el 2010 pasaba otra y del 2000 adelante otra. No es exactamente así, ¿no? La fecha coincide más o menos, pero es como que en el 2000 parecían haber descubierto el Photoshop y no sé, hay una cosa muy rara, que las cosas se hicieron como realistas, se hicieron volumétricas en ese sentido. El cromado es cromado. Siempre me llamó mucho la atención el cambio en Citroën. Ellos tenían un isotipo que era verdaderamente muy bueno, que tenía, digamos, una pregnancia notable. Son dos flechas, indudablemente, y hacia arriba, ¿no? El doble chevron, que es característico de la marca, ellos lo repiten en los frentes de los vehículos, etc. Cuando hicieron esto de agarrar un cacho de metal cromado y duplicar esa flecha de metal cromado, realmente a mí me parece que ahí se fue descaminando la situación, pero bueno, no, esto es una crítica mía nomás, ¿no? Están sometidas a la moda, pero lo que olvidan también es que están sometidas, como todo, y como siempre, a las leyes de la Gestalt. ¿Eh? O sea que la grafía de una marca tiene que percibirse correctamente para que el cerebro la acepte y dé respuesta. Este caso en particular sé cómo fue, pero bueno, no tiene importancia que yo lo sepa, pero se puede fácilmente. Ellos llevaban como isotipo en la composición del imagotipo una H metálica, que no tuvo prácticamente variaciones, ¿no? El logo era un agregado, prácticamente, un agregado. Se podía sacar, se podían usar separados, pero como un agregado, digamos, ¿no? Cuando cambiaron a la moda volumétrica, lo que yo no entiendo cómo nadie pensó es los problemas que esto ocasionaba, el hecho de que esa palabra se viera de esa manera, porque se veía muy bien en algunos casos y se veía muy mal en otros. Este es un caso crítico que dio muchas dificultades, porque esta aplicación, que terminó siendo, por capricho, digamos, de la gerencia, la que a ellos más les interesaba, más les gustaba, era realmente la peor, en la que el nombre quedaba más sumergido dentro del ambiente. En realidad, en el rediseño, digamos, en el 2015, se ganó en el sentido de que, bueno, el nombre cobró otra vez vida lógica en la gráfica,
Y la H, aunque no se tranquilizó, que digamos, siguieron teniendo la intención de que la H siguiera imitando una H de metal, de todas maneras, bueno, no, me parece que es aceptable. Sin embargo, yo hubiera preferido que se mantuviera la anterior y que se cambiara solo la parte logotípica. Y este es un caso que desarrolló, les pido indulgencia porque es un trabajo de hace, qué sé yo, ni sé cuánto, pero debe ser del 90, qué sé yo, algo por el estilo. Una empresa que se llamaba Alcántara, que vendía pinturas, fabricaba y vendía pinturas para uso particular preferentemente. Propiedad de un amigo mío griego y de los hermanos que también es griego. La fábrica, como digo, Pinturas Alcántara, se decidió primero que como pinturas era un genérico, entonces no servía para identificar a la marca. En cambio, Alcántara sí, porque era un nombre propio, ¿no? Entonces se pensó trabajar con una idea que era triple. Era la idea de pintura como cosa, digamos, el producto, Alcántara como nombre y pinturas como genérico del nombre, como aclaración del nombre. Entonces, lo que se hizo fue que para trabajar la cosa pintura se tomó de esto, de la imagen de lata, de pintura chorreada, de todo esto, se tomó la forma, la intención, digamos, formal, y entonces se trabajó el isotipo de esta manera. En un trabajo otra vez geométrico, ¿no? Un trazado geométrico, donde, bueno, que esto habría que decirle, explicarlo mejor, pero bueno, basta decir que ¿cómo se llama? El radio DC, cuando se hace girar, corta la diagonal en ese punto G. Y entonces con BG se traza una curvita que corta el lateral en el E. Y se obtiene ese rectángulo que tiene esas proporciones. ¿Okay? Entonces con esas proporciones se ejecutó el isotipo. En cuanto al nombre, el logotipo del nombre, se trabajó componiendo el nombre con la fuente futura, sin modificar. Variante Volt con ancho del 100%. Y el kerning lo mismo, 0, ¿no? Primero se decidió que tenía que estar presente el acento, porque el acento era parte del nombre, digamos, ¿no? Entonces queríamos que estuviera presente y que, aprovechando que iba a estar presente, que fuera allí donde estuviera manifestado el rasgo distintivo de la composición. Después se corrigieron el kerning de cada par de caracteres para corregir los espacios interletras, que obviamente la composición nunca logra, por supuesto, componer de un modo correcto, ópticamente correcto, aunque hay correctores ópticos, pero de cualquier modo nunca funciona bien eso. Esto para darle cohesión al nombre como una totalidad, ¿no? Y en tercer lugar, se buscó representar la tilde del acento de manera que pudiera leerse como acento, pero que también cobrara valor como rasgo de la personalidad de la marca, ¿no? Desplazando el bastón izquierdo de la A, se lograba eso. Pero lo que nos dimos cuenta fue que al desplazarlo como para que sobresaliera lo suficiente para ser más visible, se descomponía la parte inferior izquierda de la letra A y se producía ese blanco raro que molestaba bastante. Entonces lo que hicimos fue agrandar 10% la altura del bastón y llevarlo a la borde inferior, digamos, del trazo horizontal de la A. Y después, en cuanto a la palabra pinturas, que era el genérico, un comentario que me parece válido en el trabajo de logotipos, y es que cuando uno trabaja un logotipo, tiene que tener, digamos, una observación muy fina respecto de las formas de las letras y las asociaciones entre letras. Porque no es lo mismo escribir la palabra pinturas que escribir la palabra esmalte o que escribir la palabra computadora. Son totalmente diferentes los comportamientos de los caracteres tipográficos. En este caso, el primer renglón, digamos, es la tipografía como es, óptima bold, ancho 100%, kerning 0. Después se hizo una corrección, carácter por carácter, como para lograr que hubiera, digamos, las duplas, digamos, con kerning trabajado manual, ¿no?
Pero lo que se vio es que, por una parte, la R y la A se superponían un poquitito demasiado para poder lograr apagar un poco ese blanco, y de repente quedaba claro que había dos letras que tenían un ancho excesivo y una que tenía un ancho insuficiente. La N y la U eran demasiado anchas, y la P era demasiado fina. Entonces se trabajó sobre las tres letras como para lograr tener una presunta armonía, que es lo que aparece en la última línea. Con el sentido de usarlo como patrón de relaciones entre los tres elementos, se hizo esta composición que aparece abajo a la derecha más grande y está chiquitita ahí en lo que sería la simulación de una lata plana. Pero los elementos, a pesar de que se pueden usar juntos, por supuesto, ahí están juntos, en realidad nunca se usaban juntos, sino que solo en muy contadas ocasiones, ¿no? Normalmente la palabra Alcántara aparecía como firma de las cosas, como está en la imagen de la izquierda de la lata, donde se ve también la mancha del tacho ese chorreado, que funcionaba como fondo recorte, digamos, recorte del background, para el nombre y la especificidad del producto de que se trataba. Esto resultó incomodísimo, además, porque para cada palabra, nombre de un producto, había que diseñar el logotipo de cada uno, y eran como 12, y fue bastante complejo, porque había que regular. Después descubrimos que la óptima es una tipografía que hay que tenerle mucho miedo, pero bueno, aparecen espacios raros en el kernel, ¿no? Ok. Bueno, ¿y qué es un isologotipo? Bueno, un isologotipo es un signo complejo que está formado por una parte isotípica y una parte ligotípica, pero que están diseñados para que no se perciban separadamente, sino que se perciban solidariamente. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que diferencia un isologotipo de un imagotipo. La no operatividad separada de las partes que lo componen. En este ejemplo de isologotipo se puede ver cómo utilizar simbólicamente un hecho real, además, que es la razón por la cual eran dos círculos. Eran dos círculos porque eran dos socios originales de la compañía, y el número 2 se manifestó de esa manera, con dos círculos. ¿Okay? Eso era la unión de los dos socios, que después, en la primera modificación, diría yo, que es la de la primera fue de, digamos, de Intercharge o Mastercharge, que era el original, nombre original, a Mastercard. Pero después, enseguida, aparece esta otra modificación, donde cambia la tipografía, y en vez de mostrar superposición, se mostraba esto que era como el hermanado, digamos, de las dos formas, ¿no? Que representaban mejor, eso se suponía que representaba mejor la idea de la compañía. Volvió a cambiar, después tuvo 2 o 3 cambios, pero bueno, la actual es esta, donde se vuelve otra vez a la idea inicial de que la superposición es que ahora, bueno, los dos socios, donde se suman, dan un tercer elemento que es diferente de los dos y que tiene, digamos, la calidad de ser el negocio que quieren que sea y dar los servicios que quieren que dé, etcétera, etcétera. Se revalorizó concretamente la forma de los círculos, ¿no? Y en realidad eso se ve bastante. Este trabajo es de Pentagram, un estudio de diseño inglés, que hizo un trabajo de marca muy importante, del diseño gráfico de marca, porque ellos lo que hicieron fue trabajar con las formas por separado y después tratar de encontrar cuál es la lógica para unirlas. Fue bastante interesante. Ha habido muchos productos publicitarios, digamos, y promocionales interesantes en ese sentido, ¿no? Donde se muestra que ese campo circular tenía sentido porque permitía mostrar ciertas cosas, o sea, enfocar, digamos. Yo lo que decía era poner el foco en. Y hay muchísimo material, esto me pareció por ahí lo más feliz de las cosas que yo tenía a mano. Pueden buscar en muchísimos ejemplos de publicidad de Mastercard donde se ve esto, ¿no? Que el círculo enfoca, entonces el círculo enfoca donde yo pongo la intención.
Yo lo único que decía es, en el de arriba, se ve que, bueno, un círculo está favorecido y el otro está como ausente. Así que, no sé si el otro, no sé a qué socio representaba cada uno, pero bueno. Este, este hizo logotipo de Amazon. eh, en realidad, si uno tomara la palabra sola, Amazon.com, quizás podría tener todavía cierta identificación, pero la curvita que hace la barra inferior de la Z, la hace porque aparece la sonrisa, si no, no la haría. Quiere decir que en rigor, acá se ve esto de que en el isologotipo las formas están imbricadas una con otra como para mostrar una cierta voluntad de ser y una cierta voluntad de representar, ¿no? Dicen que es la sonrisa del cliente satisfecho, ¿no? Pero bueno, también el hecho de que de la A a la Z tenemos todo lo que podés querer, y además que el color ese sugiere alegría y luz, en fin, no sé, hay varias lecturas, pero bueno, desde el punto de vista de la construcción de un isologotipo, lo que diría es eso, ¿no? La tipografía está bien, en el dibujo se ve perfectamente que las puntas han sido intencionadamente redondeadas. La fuente tipográfica creo que no es así, pero bueno, ok, es un trabajo bastante importante, es un logotipo, un isologotipo feliz, y me parece que funciona para lo que era necesario que funcionara, ¿no? En el caso de Lays, lo que se ve es un trayecto bastante complejo desde el inicio, 1932, que es donde se patenta la marca como productora de alimentos. ¿eh? Pasa por esas tres primeras etapas, donde es un logotipo sobre un background. Inclusive en la tercera en realidad es un logotipo con un contorno que le hace de background, pero en la práctica es un logotipo. Después aparece la papa frita va evolucionando, ahí el 2007 es donde empieza a tratar de ser un poco más volumétrica, no le sale del todo bien del 2003 al 2007, en el 2007 la perfecciona un poquito más, lo dejan así, pasan la moda, a pesar de que la moda pasa, siguen con el mismo criterio volumétrico, y llegan a hoy donde lo que se hizo en la práctica es que la papa frita ya se interpretara de otro modo, se interpreta como el disco solar, es más representativo y tiene un protagonismo mucho mayor. Es discutible lo de la papa frita sol, y sí, pero es lo que dicen. Esta marca de comidas, ¿no? Fíjense, en comidas aparecen los amarillos y los rojos mucho. En este caso, en el caso de Pringles, la forma, el hombrecito caricaturesco se separa bastante del logotipo, ¿no? Que queda en los primeros ejemplos, está metido dentro del moño, ¿no? Después el muñequito se perfecciona, digamos, y después se hace como más sintético. En el 2002 se convierte en eso, que es, digamos, el moñito se sale y se le pega al muñequito, porque era el moñito del muñequito, no era el contenedor de la marca Pringles. Entonces ahora la marca Pringles puede expresarse desde su nombre, logotípicamente, con algo más adecuado para el caso. Yo no lo discuto, me parece que sí, puede ser, pero creo que lo que sí ocurre, desde mi punto de vista, algo feliz, es que cuando se llega al final, lo que sí se obtiene es una síntesis realmente, me parece muy inteligente, en que el pelito que aparecía en el muñequito se olvida para dejar paso a las cejas, que son mucho más expresivas en el sentido de encontrarle un sentido al muñequito, que es lo que me quiere decir a mí como consumidor. El hecho de que cambie también solo a negro sobre el óvalo blanco, y aparezca el amarillo, el rojo, el negro y el blanco, para mí le hace ganar muchísimo también, ¿no? Si yo separo el gráfico del logotipo, el logotipo solo me parece que no significa nada, y el logotipo significa solamente el nombre. Cuando están asociados, lo que significan es satisfacción pronto de un acompañamiento rico para el vermú, para la cerveza, en fin. Este es otro caso trabajado al estilo de las grandes marcas de productos mecánicos, ¿no? De inicio del siglo XX. Es pesado, es compacto, hay una interdependencia absoluta del isotipo y del logotipo. ¿eh? Solamente pueden vivir juntos. Es una forma unitaria, sólida.
tiene la coherencia y la contundencia pregnante de un escudo. En la práctica así es como está, esa es la voluntad de forma que tiene, ¿no? Las formas tipográficas en el tiempo prácticamente no variaron nada, y el chiste de que la E esa de motor es una flecha hacia arriba es un elemento que no busca protagonismo, sino que ese significado se diluye en la identidad del conjunto, ¿verdad? O sea, me parece que es así. Creo que es un buen ejemplo, además también, sobre todo porque es un ejemplo de permanencia. Y eso en una gráfica es bastante interesante. Esto una vez hubo un señor que se llamaba el señor Goodyear, y que Charles Goodyear se llamaba, que inventó el proceso de vulcanización del caucho. Eso es lo que dio origen a los neumáticos, ¿no? Pero en realidad no tiene nada que ver ese señor Goodyear con la compañía Goodyear. La fundó otro tipo que se llamaba Sieberling, que usó el nombre del inventor como una especie de homenaje, digamos, de Goodyear. Y él era oriundo de la ciudad de Akron, en Cleveland, Estados Unidos, y resulta que en la casa, sobre una columna, pero porque estaba, había una estatua de Mercurio, ¿no? Mercurio era el mensajero de los dioses romanos, ¿no? Resulta que la historia de los dioses romanos es que este Mercurio cumplía el trabajo de ser mensajero a gran velocidad porque tenía pies alados. ¿Eh? Y esto le dio la idea al hombre de crear el logo de la compañía. O sea, la intención era esa, ¿no? De alguna manera mostrar que con Goodyear vos podías cumplir tu trabajo, sea de mensajero o sea de viajar, digamos, de transportar o lo que fuera, con mayor velocidad. ¿Eh? Y interesante de este logotipo es que no varió prácticamente ni un detalle en los últimos 50 años. Lo único que pasó fue que tomó el color amarillo, el isologotipo, y se aplicó sobre ese background azul. Antes era azul y no tenía un background recortado. En cambio, este background recortado apareció en el último tiempo y, como digo, reproduce prácticamente todas las formas de los últimos 50 años. Además sirve también como área de protección, ¿no? El recorte azul del fondo. Intel. Las marcas tecnológicas para su gráfica prefieren el azul aplicado sobre productos grises, ¿no? Esto es tradicional. Cuando apareció Apple, pateó el tablero, entonces empezó a fabricar productos de colores, la manzana se hizo de colores, así. Pero bueno, en esta segunda actualización del isólogo de Intel, de los 50 años de historia, porque primero fue un logotipo que tenía esa alteración de la E caída, digamos, donde había un dibujo bastante impreciso y malo de la T, estaba muy mal dibujada la T, a mi juicio. Después se convirtió en un hizo logotipo cuando le aplicaron ese, ¿cómo se llama? Ese remolino que lo circundaba, con esa letra otra vez también con muchos más errores que aciertos. Características sí, pero con muchos más errores que aciertos. Y después se llegó al actual, digamos, que este es muy nuevo, porque el año pasado, que dejó de ser prácticamente un isologotipo, pero que sigue siéndolo desde un cierto punto de vista. Bueno, primero que la tipografía me parece realmente mucho más acertada, está simplemente alterada una tipografía común, a pesar de que ellos dicen que es la tipografía Intel, pero en rigor, nada. Dicen que es propia. Lo que tiene sí es que el cuadradito ese, que es el punto de la I, cambia de color según las aplicaciones, con lo cual tiene una clave de interpretación que no es la misma que tiene el nombre de la compañía, que tiene el logotipo. El de Burger King es un logotipo que nos lleva otra vez para el lado de los comestibles, otra vez, como decía, ¿no? Rojo, amarillo, pues se reiteran, digamos, esas paletas en el sector, ¿no? Empezaron con uno que duró nada, es ese sol raro que no duró nada, en el 50. Después fueron al otro cuando se fundieron dos compañías para crear una tercera, ¿no? Mejor dicho, una compró cacho de la otra, retuvo el nombre. Después inventaron el sándwich, el Whopper, que lo hicieron como característico ¿cómo se llama? De las comidas de la compañía.
que no puse, no, bueno, no sé, capaz que me olvidé de poner la fecha, pero eso es hasta el 60 y pico se usó ese donde está el rey del Burger King, digamos, está el rey sentado sobre una hamburguesa. Esto de incorporar el dibujo de la hamburguesa, eh, digamos que tuvo para ellos el significado que de ahí en más apareció en la marca el producto. O sea, el producto, el icono, digamos, era la hamburguesa. Aparece para definirse a sí mismo. Nosotros somos los reyes de la hamburguesa, entonces la hamburguesa son esos dos panes y Burger King vendrían a ser las hamburguesas que están metidas entre los dos panes. Es muy interesante que se haya podido mantener esta idea a lo largo del tiempo, porque fíjense que hasta el día de hoy, que cambió no tanto, o mejor dicho, que después de un cambio que no sé si era muy feliz o no, pero que ponía alguna diferencia, se vuelve otra vez a la composición del 70, digamos que es esa de los dos panes, bueno, con una alteración ahora, el de arriba más gordito, el de abajo no tanto, que también en todo caso reproduce el formato del pan de hamburguesa, que el de abajo es más chato y el de arriba es más redondito. Tengo un tema con esto de que el Burger King, el logotipo me recuerda bastante a Dunkin' Donuts. Yo sé que no es igual, que no es lo mismo, pero no sé, me pasa con esta tipografía que hay tipografías que parece que no tuvieran nada, pero en realidad tienen una prestancia, ¿cómo se llama? Pregnancia que es difícil dejar de percibir. Ok. Bueno, siempre hay algo más que decir. Entonces hoy le voy a echar una mirada al trabajo de un maestro. Rápido, ¿no? No quiero distraer mucho con esto, pero de hecho este señor se llamaba Paul Rand. Fue uno de los diseñadores gráficos más famosos del siglo XX y con justicia. Este hombre nació en Brooklyn, en Nueva York, en el 14, falleció en el 96. Y se lo considera uno de los padres del diseño gráfico moderno. Era un personaje del que se puede decir realmente, sin temor a equivocarse, que era un trabajador incansable. La cantidad de bocetos que se han recuperado de Paul Rand, del estudio de Paul Rand, es infernal. Es una cantidad enorme y la cantidad de isotipos y logotipos, isologotipos que construyó es gigantesca. Solo una pasada por un par de casos como para ilustrar lo que estoy diciendo. Hacía bocetos en cualquier papel. Esto era una clienta, Marion Swanwick, digamos, no, era la imprenta que le imprimía las cosas, Marion Swanwick. Entonces en el papel carta de esta gente, hacía estos bocetos, que terminan siendo al final esto que es la marca de Westinghouse, ¿no? Una empresa que fue evolucionando de unas primeras épocas de empresa de productos eléctricos a ingeniería avanzada, especializándose ya después como laboratorio astrofísico, nuclear, y después ya encarando proyectos de muy alta tecnología. Por ejemplo, ellos hacen los escudos de protección de los vehículos espaciales de la NASA, ¿no? El diseño de Rand para mí es impecable y tiene un estudio muy, muy afinado en las proporciones. Esto da para que ustedes lo busquen y lo miren en detalle, porque las formas y los trazos tienen una relación de tamaño que es interesantísimo. Hay que medir el grosor que tiene esa línea del círculo y el grosor que tiene el bastón de la letra W y compararlas. Es un trabajo extremadamente fino y equilibrado. No es muy común en diseño que uno pueda decir eso, ¿no? Trabajo fino y equilibrado. Pero bueno, esta es otra empresa interesante. Es cuando lo echaron, mejor dicho, sí, cuando unos accionistas, un grupo mayoritario de accionistas atomerizados porque Steve Jobs era, o parecía que las ideas eran muy locas, entonces tomaba el control de la compañía y se fue, se tuvo que ir. Entonces fundó esta otra compañía que se llamó Next, ¿verdad? Y esta compañía que se llamó Next fue realmente muy exitosa, pero fue muy exitosa en un plano en el que después benefició a Apple cuando volvió Steve Jobs a Apple, compró parte de la compañía y le insertó, digamos, el corazón de Next, que es el sistema operativo, que es el sistema operativo que todavía se sigue usando hoy, el sistema operativo de Next. Bueno, pensó primero que podía tomar como clave la letra X, en fin, hay todas unas...
un paseo así por distintas alternativas. Esto se parece mucho a los papelitos que hacemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero también quería algo más sólido, más contundente, y terminó haciendo esto, donde, según la explicación, le gustó tanto a Steve Jobs que hizo un libro, Paul Rand, hizo el logotipo de Next, donde explica que la X es X y es por, porque es energía y sabiduría multiplicada. En realidad, y Next sin la X es net, ¿no? O sea, es energía multiplicada en red, ¿no? Bueno, las explicaciones a veces tienen que haber, a veces no. Pero bueno, es lo que dicen. Y para el final, siempre tiene que haber un pequeño cuentito, trato de hacerlo rápido porque ya me extendí más de lo que calculaba. Bueno, ¿saben quién es Moulin Rouge? Porque seguramente ya me escucharon alguna vez hablar de Moulin Rouge, ¿no? El viejo amigo. Ok. Resulta que una vez iba caminando por una carretera solitaria, ¿no? Y ya estaba atardeciendo, ya caía el sol, y de repente vio a lo lejos un grupo de jinetes que avanzaban hacia él. La imaginación de Nalbuín empezó a trabajar muy velozmente, muy velozmente. Y finalmente decidió que era una banda de ladrones, que seguramente le iban a robar, e inclusive tal vez lo iban a matar. Entonces le dio tanto miedo que pegó un salto, pasó por sobre el muro de un cementerio que el camino bordeaba y se echó dentro de una tumba recién excavada. Los viajeros, ignorantes de todo lo que había pasado por la mente de Nasruddin, sintieron realmente verdadera curiosidad y lo siguieron. Cuando dieron con él, el mulá estaba tendido e inmóvil dentro del sepulcro. Entonces uno de ellos le preguntó: ¿qué te ocurrió? ¿Podemos ayudarte? ¿Por qué estás en esa posición? ¿Por qué estás ahí? Nasruddin, comprendiendo su error, les contestó: en verdad es más complicado de lo que parece. Verás, yo estoy aquí por causa de ustedes, y ustedes están aquí por mí. Dibujen todo el día y todo el tiempo. Miren trabajos de los que lo hicieron antes y traten de entenderlos. Dibujen las imágenes de las formas que todavía no existen en la realidad, pero que empiezan a existir en el momento mismo en que ustedes empiezan a imaginarlas. Mirando, recordando y después imaginando. Ese es el trabajo. Bueno, muy bien, Freddy. Excelente. No, por favor, excelente, excelente. Creo que no hay casi nada para agregar, así que hicimos un paseo bien profundo y vimos uno de los puntos que más me interesaba, y creo que lo vimos en enorme profundidad, que es el cuidado que deben llevar estas formas para hacerlo y para tener la calidad de prestaciones que después tienen. O sea, ninguno de estos signos que hemos visto es producto de ninguna casualidad ni de ningunos instantes, sino que es trabajo, dedicación, geometría, cuidado de la interletra, cuidado de la forma. Bueno, era exactamente el enfoque que quería sumar al curso, así que muchas gracias, Freddy. Un lujo la charla, como dice Leda. Creo que nos queda un material, además, como tenemos esta virtud de grabar, además nos queda para volverla a repasar, para poder, si la quieren volver a ver, si quieren ir a los detalles, si quieren ir a ver puntualmente algún segmento, está acá disponible, la podemos compartir también con los otros talleres, que también es súper valioso. Así que, Freddy, muchas gracias. Buenísima charla. Muchas gracias, Freddy. Un placer. Los quiero, besos. Gracias. Nosotros a vos.